Bienvenidos a De Eso Se Trata, un podcast donde hablamos de la vida y la fe sin filtros, sin religiosidad y sin prejuicios. Con Germán y Karina Rica, exploramos temas que nos desafían, nos hacen reflexionar y nos acercan a una fe auténtica. Porque la fe no es solo teoría, es vida y de eso se trata. Bienvenidos nuevamente a De Eso Se Trata. Estamos empezando un nuevo episodio. Qué bueno que nos estás escuchando. No sé si estás manejando a casa, estás haciendo ejercicio, estás caminando o solo lo pusiste ahí en el celu para escucharnos. Te damos gracias por conectarte esta vez. Estamos con un nuevo episodio y estamos comenzando una serie, ¿verdad, Cari? Buenas a todos, ¿cómo les va? Gracias nuevamente, como dice Ger. Gracias a todos los que nos escucharon, compartieron, nos dieron devoluciones, eso nos reanima. Y nos animó también a empezar una serie. Alguien nos dijo, ¿por qué no empiezan una serie y que tenga que ver con los hijos y demás? Así que hoy arrancamos Discípulos en Casa. Discípulos en Casa es el nombre de la serie y vamos a tratar de hacerlo en 3 episodios. O sea que este es el primero, este es el primer paso. Luego va a venir el que sigue y por último, al final, una sorpresa. Sorpresa para el último episodio. Así que bueno, la verdad que estamos contentos de poder estar conectados y aquí estamos por empezar este tema. Queremos hablar un poco de la importancia de los hijos, pero ver a nuestros hijos desde una perspectiva como parte de nuestra responsabilidad, pero no solamente responsabilidad de criarlos, alimentarlos, cuidarlos y todo eso, sino también cuál es nuestra responsabilidad espiritual en todo. Así es. Primero, me parece que está bueno aclarar algo que por ahí muchos lo saben, lo repiten, pero a veces nuestras conductas y decisiones y prioridades no lo reflejan. Mis hijos no son míos. Exacto. Qué difícil pensar que no son míos, ¿no? Que son del Señor y que es la misión que Dios nos confía, ¿no? Me parece que podríamos hablar de eso. Sí, yo pensaba en la otra cara de la moneda, ¿no? Porque la realidad es que nadie nace como padre sabiendo cómo criar a tus hijos. No lo sabemos. Y estamos aprendiendo en este desarrollo. Ahora, hay padres que dicen, bueno, no sé, pero son mi responsabilidad, voy a hacer todo lo que puedo, son mi misión en la vida, y eso es un poco lo que Cari estaba reflejando. Pero también, tristemente, tenemos que decir que hay padres que a veces se desentienden de los niños, no le prestan la atención que tendrían que y no lo ven como una prioridad. Y ahí surgen algunas tensiones innecesarias que la verdad causan mucho daño en la vida de los niños y por ahí no lo vemos. Entonces hay como 2 caras de una moneda. Es nuestra responsabilidad, no son nuestros, son del Señor, sí, pero por lo tanto vamos a dar cuenta de cómo criamos nuestros hijos. Exacto. Así que a veces podemos no haber tenido la mejor experiencia creciendo, entonces no tenemos como un rol o costumbres, o mis papás no iban a la iglesia, o también puede ser que no tenga papá y mamá, que tenga mi mamá sola o mi papá solo, o me crían mis abuelos, ¿no? Y de repente me toca a mí, y Dios me confía vidas a mí. ¿Y qué hago, no? A veces dice, bueno, pero es que a mí nadie me enseñó, así que... Sí, no, como estamos hablando, nadie nos enseña, pero estamos aprendiendo. Y nada nos inhabilita para poder ser padre. Incluso tu mala experiencia. Cari estaba hablando de nuestras historias del pasado. Puede ser que tu familia no haya sido la mejor. Quizás creciste con tus 2 padres y fueron la mejor experiencia y tenés tus mejores recuerdos de la crianza tuya cuando eras un niño, pero quizá o no, es todo lo contrario. Y no querés ni siquiera recordar en este momento mientras hablamos cuando vos eras niño. Entonces, lo que sea que haya sido el pasado no nos condiciona o no nos limita para la realidad que tenemos hoy como papá de tus hijos. Así es. Es más, yo creo que en Cristo el Señor nos da una hoja en blanco, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de que el Señor se glorifique en esa falta, en eso de que no sé cómo hacer. Porque a veces la buena experiencia con los papás, gracias a Dios, ¿no? Y gloria a Dios por eso, a veces hace que no busquemos tanto la guía de Dios, sino que confiemos en nuestra propia crianza. Exacto. Que aunque creamos que haya sido la mejor, seguramente algunas cositas tiene para mejorar porque nadie es perfecto. Proverbios 22:6, un súper conocido texto bíblico, dice, instruye al niño en su camino y cuando se fuera viejo no se apartará de él. Todos hemos escuchado esto, pero está hablando de este principio.
un Mm, principio, y especialmente en un contexto como el contexto hebreo, sí, los padres, especialmente la madre en la primera parte de etapa de crianza del niño, era la responsable de instruir a su hijo, no solamente en las cosas diarias, sino en la parte espiritual. Hay una realidad. Cuando somos intencionales en la crianza de nuestros hijos, cuando no descansamos en nuestras experiencias buenas, ni siquiera en el exacto. consejo de otros, sino buscamos al Señor en cada paso, en cada decisión, Mm, entendiendo de que no son mis hijos, son del Señor y que yo estoy siendo solamente un mayordomo de los hijos del Rey. así Podemos es. instruirlos y estos niños van a permanecer en el Señor hasta que sean grandes. Interesante que cites Proverbios, que dice instruye, que lo súper hemos Sí. escuchado. Ahora, el verbo en el original, Ujú. el instruir, implica no solo enseñar, implica discipular, significa formar, significa consagrar al Mm, niño en los caminos, en las formas y en los modelos y en los valores de Dios. O sea, es exacto. mucho más Sí. que decirle, bueno, vamos a ir a la escuela dominical para aquellos que van a la escuela dominical o vamos a aprender de Dios, vamos a ir a la iglesia, para que aprendan las historias de la Biblia. Sí. Es Es muchísimo mucho, mucho más más. grande. Es también por otra parte, conectándolo a esto, es triste ver cuando muchas veces los padres descansan en la crianza de los niños de que lo pueda hacer 1 hora y media de la actividad de la escuelita del día domingo Sí, en la iglesia, o descansan en que la crianza, la de la escuela o la así es. de el club de fútbol, donde lo mandan. No, no, Mm, todo eso son buenas cosas. Es bueno, ayuda, forman al niño, pero la instrucción, como leímos en el texto bíblico en Proverbios 22, como Karina nos acaba de expander, es mucho más que eso y no podemos relajarlo y dejárselo que otro lo haga. exacto. Por eso dijimos que es una misión que Dios nos encarga. La maternidad, la paternidad es un llamado de Sí, Dios. sí, Es un llamado de Dios al que tenemos que ir aún desesperadamente. Señor, enséñame a hacerlo de acuerdo a como vos lo ves, de mm, acuerdo a como vos lo concebís y conforme a tu carácter. Recuerdo cuando hablamos, ¿te acordás de novios? sí. No sé, me acuerdo si, no, antes de ponernos novios, que yo te pregunté a vos, bueno, ¿qué esperas en la otra persona? Y vos me dijiste que sea buena madre. Ajá, Y yo así dije, uy, no. como mi mamá. Aprovecho, Claro, y de paso aprovecho, le le mando. tiramos flores a Graciela. Sí, sí. Em, no, pero en ese momento yo todavía estaba procesando algunas cosas de mi crianza Sí, y tenía tanto temor y dije, no, yo no quiero traer hijos al mundo que aunque desee lo mejor me vaya a equivocar y los vaya a dañar. exacto. Y me acuerdo cuando, bueno, orando, entendiendo que era la voluntad de Dios y seguimos adelante, cuando, cuando quedo embarazada de Fiorella, le decía al Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Dios me dice, vos mírame a mí. Mm, Eso de mírame a mí es, búscame a mí, busca mi rostro, busca mi guía. Dice el Señor tantas veces que cuando necesitemos consejo vayamos a Él, sí, cuando necesitemos sí. sabiduría vayamos a Él. Así que para vos, si no tuviste un buen ejemplo, o si lo tuviste, pero seguís esperando que Dios te guíe porque se nos queman los papeles en las diferentes etapas Si no de se te nuestras... quemó todavía, espera nomás, Ah, ya se te va a sí, quemar. espera que ya se te va a quemar Espera que llegue la seguro. adolescencia, diría alguien. Vas a ver, busca al Señor, Sí, míralo a Él y confía que Dios te va a dar de su sí. corazón paternal. Porque cuando miramos al Señor podemos aprender de Él. Él nos ayuda Sí, a sanar lo que esté mm, roto en mi corazón, de las experiencias, de cómo fui criado. Él puede darnos la capacidad de poder romper patrones que había generacionales en nuestra vida y nos ayuda a tener un patrón sano. Y así todo lo que ha es. sido destructivo, todo lo que ha causado dolor en nuestra vida, que no queremos que nuestros hijos experimenten, lo encontramos solamente en el Señor esa sanidad. Por eso es Amén. importante, como dijo Karina, en todo este proceso mirar al Señor, sabiendo que el Señor llena todos los vacíos. Siempre si algo nos falta, si hay alguna Siempre nos situación, falta. exacto, siempre, o si no, nos va a faltar seguramente. En la Sí. etapa de la crianza de los niños siempre va a haber algo que no sabemos. El Señor llena nuestros vacíos, Él los hace. Entonces, es la intención de Mm, poder mirar a Él en todo. así es. Y fíjate que Dios no nos pide algo que Él no haga con nosotros. Ujú. Cuando dice instruye al niño en su camino, el Salmos 32:8 dice, yo te instruiré. Me está diciendo, yo te voy a instruir, yo te voy a mostrar el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Fuertísimo.
esa es la promesa de Dios de que no estamos solos. Y ¿saben qué? Lo más impresionante y, no sé, la experiencia más linda que yo he tenido ha sido cuando me he equivocado poder pedirle Sí, perdón a mis hijos. sí. Y al Señor en primer lugar, porque son de ellos, y poder pedirle perdón a los hijos, independientemente de la edad de ellos, Sí. ¿no? Nosotros tenemos la bendición, y tenemos hoy ya dos jóvenes adultos, Sí, ¿no? De 21 y próximamente 22. 22 para 23. Así que ya están grandes los chicos y nos ha tocado transitar. Y hay mucha gente que tiene mucho más experiencia, han hecho las cosas mejores que nosotros. Pero Sí. si hay algo que podemos decir muy sinceros con Cari es que, más allá de que estamos muy agradecidos al Señor por los hijos que tenemos y cómo están viviendo su vida hoy, Mm, es que ha sido la gracia del Señor. así No es. podemos llevarnos, como dice la expresión, Los los laureles. laureles. No podemos llevarlo. Porque ha sido el Señor y su gracia la que ha sabido de mis errores como papá frente a Fiori y a Julie, que Él la cubrió y de alguna forma permitió que mis errores no marquen o dañen el corazón Así de mis es. hijos, como lo pasó con Caín. Entonces, es este aprendizaje. Entonces, tenemos que aprender a descansar en el Señor. Quizá alguien que está escuchando esto ve el tema de sus hijos y se siente sobrepasado, sobrepasada, no sabes Mm, sí. cómo hacer con tus hijos. Quizá están en la etapa de la adolescencia que, por lo menos de nuestra experiencia, ha sido la parte más difícil, pero o está en una etapa donde te sentís totalmente desbordado, desbordada. Entonces, es en esos espacios donde tenés que mirar al Señor, pero también hay otra ayuda más. No, pero también en los momentos donde parece que está todo bien, Mm, donde parece que a tus hijos les va re bien en el colegio o en el jardín, o vas sí, creciendo y gracias al Señor estás sano, y etcétera. También tenemos que confiar en el Señor y seguir guiando, porque la guía del Señor la necesitamos para todo. sí, sí. Absolutamente para todo, no solamente para que aprendan un versículo bíblico y se porten bien y no hagan las cosas mal, sino Mm, que aprender y ayudarle, y seguramente vamos a hablar mucho más de eso en el sí, en la segundo segunda parte. episodio, de aprender a que ellos tengan su propia relación con Dios desde edad muy temprana. Por eso estamos hablando de discípulos en casa. Exacto. Y cuando hablamos de instrucción, estamos hablando del componente espiritual, donde no importa la edad de tu hijo, Mm, tenés que ser intencional de llevarlos al Señor, de animarles a que busquen el Señor, a leerle vos la palabra por cuando son chiquitos. Hace poquito estaba hablando con el papá de dos nenitas y le decía, bueno, tenés que ser intencional en tu tiempo con tus hijos, en llevarlo al Señor, pero son muy chicas. Sí, son muy chicas, pero ¿sabes qué? ¿Qué tal sí. si de repente, bueno, él toca un instrumento, pones la guitarra y te pones a cantar una adoración al Señor y que tus hijas bailen? Le estás Mm, enseñando y estás creando memorias en el corazón de tus hijos que son fuertes. Seamos intencionales exacto. en marcar la vida de nuestros hijos, porque la realidad es que si no lo hacemos nosotros, el mundo los cría. Así es. Y traer al Señor en todo, en lo diario, en cada decisión, que ellos que aprendan a ver y aprendan a buscar y aprendan a identificar y reconocer a Dios en cada detalle. Sí. ¿No? Me acuerdo cuando hace poco inclusive, cuando Fiore, nuestra hija, nos dice, me acuerdo cuando me decían Dios, Dios, yo decía, ¿cómo puede ser que Dios esté en todo? Y ahora dice, me doy cuenta, Dios realmente está en todo. Sí. Y de nuevo, es intencionalidad, no porque seamos buenos, no porque sepamos más que Pero otros. buscamos al Dios bueno. Exactamente, porque ahí está la fuente de todo lo que necesitamos para seguir adelante. Y también al Señor y a la comunidad de fe. Darle el valor a la comunidad de fe que tiene. Sí, A veces conocemos papás que han permanecido en una iglesia porque sus hijos eran contenidos, sí. ¿no? Ujú. Pero eso es importante, ¿no? La comunidad de fe y también buscar modelos dentro de la comunidad de fe para que sean, bueno, ejemplos para nuestros hijos Inspiración para que nos también. ayude, Sí, para pedir ayuda también. también. A veces vemos familias hermosas dentro de nuestras iglesias donde Sí, han criado sus hijos, ya son casados y grandes, y ahí hay fuente de sabiduría de así los años de es. experiencia y de Mm, personas que aman al Señor. Identifica en tu comunidad de fe personas, hombres y mujeres que han demostrado ser fieles al Señor en la crianza de sus hijos. ¿Para qué? Para que puedas acercarte, pedirle un consejo. Como dice Karina, tenemos que revalorizar la importancia de la comunidad de fe, la iglesia. Ahí, exacto. Cari, ¿por qué no contás un poco lo que te dijo esta chica que
es mamá soltera, porque seguramente alguien que nos está escuchando Ah, son papá o mamá exacto. soltera. ¿Y cómo la comunidad de fe ayuda en todo esto? Tal cual. Ella me decía hace poquito, le digo yo, la verdad te felicito, un hijo adolescente muy educado, has hecho muy buen trabajo, fulanita. Y me dice, la verdad que no lo hice yo sola, fue toda una comunidad. En ese momento su mamá, su papá, alguna gente grande de la iglesia, los vecinos. Entonces, ver y valorar esas otras personas que el Señor pone a nuestro lado Sí. para poder ayudarnos también en este discipulado de nuestros hijos. Sí, y entender que cuando hablamos en la Escritura encontramos que Jehová Dios es nuestro proveedor o Jehová Jireh, no es solamente para lo financiero, Exacto. sino provisión en estas etapas de la vida. Si vos sos papá soltero, mamá soltera, estás criando a tus hijos, quedaste viudo, viuda, es doble el trabajo, es mucho más doloroso y difícil. Sí. Pero Dios en su misericordia provee y a través de la comunidad de fe, Él trae personas que pueden hablarle la vida de tus hijos, que pueden apuntalarlos en circunstancias, darte una mano en los momentos que vos más necesitas. Entonces, tengamos en cuenta esto y busquemos la ayuda y abrámonos para la ayuda que viene de la Me comunidad. encantó lo que dijiste de Abraham, que nos tengamos una actitud de apertura, Sí. porque a veces puede hasta inconscientemente creer que uno traiciona a su familia de origen al buscar una ayuda, una mamá espiritual, un papá espiritual, o lo que sea, en el área que sea, Sí, ¿no? En el área de finanzas, crianza, lo que sea, ¿no? Entonces, no es que estamos traicionando a nuestra familia de origen, que por ahí a veces puede ser lo mejor o a veces no. Exacto. Entonces, uno no quiere replicar ciertas cosas. Por eso tenemos que aprovechar la comunidad de fe y buscar y saber en la humildad hay bendición. Entonces, cuando somos humildes, decimos, mira, la verdad no sé cómo hacer con esto. Me sobrepasa. Necesito ¿Cómo ayuda. haces vos? Exacto. Exacto. Pido ayuda, ¿no? Pedir ayuda creo que es la clave en toda esta etapa, en la paternidad, en la maternidad. Entonces, eso es súper importante. Tenemos un cuarto punto que nos gustaría de alguna forma traer. Sí, ¿no? controversial en esta Sí, en esta en época. esta época, especialmente en algunos contextos es mucho más Sí. difícil de entender, ¿no? Ver a la disciplina con nuestros hijos como si fuera algo bueno. A veces algunos tienen algún tipo de escuelas o de aprendizaje y Sí. dicen, no hay que discipular al niño, hay que dejarlo que sea. Disciplinarlo, sí. Hay que disciplinarlo, ¿no? perdón. Y que haga lo que sea, como sienta, hay que respetar sus emociones y todo eso, ¿no? Y de hecho hay bastantes bromas por ahí de estos Sí. millennials criando a sus hijos. Pero es una tendencia fuerte. Por otro lado, no hay que ser mano dura, acá hay que poner los límites y hay que ser así, esto es blanco, negro. Entonces, y ahí tenemos, algunos se recordarán el cinturón de papá, algunos se acordarán de la chancla de la mamá O de lo que tenía a mano, de la vara. de la varilla. Sí, la varilla de sauce, diría nuestro cuñado. Sí. La disciplina es sana. Empezamos diciendo que la serie se llama Discípulos en Casa. Sí. Y ambas palabras derivan de lo mismo. La ¿no? palabra disciplina está en esto. Está en esto. Entonces la disciplina es sana. Si uno entiende en el Señor que Dios también disciplina, dice que Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Y yo le doy gracias al Señor. Me acuerdo, hija única, a veces medio malcriada. Ahí cuando está. Ahora. Bueno, hay muchos Ahora que ya no son saben hijos los que están únicos que escuchando. también son súper malcriados, dígame la verdad. Sí, Pero también bueno, me hago cargo. ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegaba y le decía al Señor, Señor, necesito límites, necesito que me enseñes límites. Y hoy en día vemos como muchos niños, adolescentes, gritan, necesito límites. Sí. Aunque pareciera que no. No, y es tan difícil. Cuando tus hijos, hay etapas en la crianza de tus hijos. No es lo mismo cuando disciplinas a tu hijo de 3 años a tu hijo de 14, ¿no? Sí. Algunos podrán decir, yo nunca lo hice y mi hijo tiene 14. Bueno, no es tarde. Pareciera que es tarde. Lo que sí va a ser más duro y más difícil el proceso. ¿Por qué? Porque los niños están constantemente midiéndonos, ¿no? Y entonces ellos van a hacer lo que les parece. Y si parece mamá o papá y pone un límite y después viene papá y lo desautoriza o viceversa. Buen punto. Eso genera toda y los chicos, pero ellos siguen adelante. Ahora, cuando nos pensamos a poner más firmes como padres,
ahí es donde tenemos que aguantar. Cuando son chiquititos, el llanto, el griterío, nos Sí. toca. No, te dijimos que Y no. nada de celular mientras grita, ¿no? Para que se calle. No hemos tocado ni siquiera ese Bueno, tema del chupete electrónico, ¿verdad? después podemos hablar más de ese tema. Hay tanto para que se Sí, desprende, sí. pero Pero el tema de la disciplina es importante que los padres estemos en total acuerdo en los límites que se le plantean a los exacto. niños. Si hay horas de pantalla, son ciertas horas de pantalla y no más. Sí. No, si es lo que sea, si estar afuera o adentro, jugar, tiene que haber límites. La disciplina va acompañada con los Y, límites. Si no hay límites, estamos creando literalmente, como muchos se dicen, un monstruo, porque sí. la vida no es así. Necesitamos disciplina para vivir esta vida. Y recordemos que esto de la disciplina forma parte del discipulado. Sí, Y el discipulado es tiempo, es oración, a veces llanto, a veces es reírse, es emocionarse, es todo eso, pero requiere un costo. sí, Siempre se habla del discipulado, pero el discipulado de nuestros hijos requiere un costo. sí, hay un Que costo. invertamos tiempo, que hablemos con ellos, que pasemos tiempo, que traigamos a Dios a lo cotidiano, ¿no? Y que también pidamos al Señor sabiduría de cómo poder disciplinar. Sí. ¿Vieron esto, lo que se ve en las películas de acción, ¿no? En el momento del interrogatorio, el policía, el malo y el bueno, ¿no? Ah, sí. A veces como papá nos toca vivir esa dinámica con nuestros hijos. Uno de los dos tiene una tendencia a ser más duro en la disciplina o más firme en la disciplina y el otro tiende a ser más compasivo en la Sí, disciplina. afloja más rápido. Afloja más digamos. rápido. Necesitamos llegar a un acuerdo. Y ser, Consistentes en todo esto sí, muy también. bueno, de no desautorizarnos. Es Sí, fácil. sí. En la carne es muy fácil, ¿no? Pero creo que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer como papá y Sí. mamá de apoyarnos y no desautorizarnos. Uno de los regalos más lindos que un hijo puede darle a sus padres es que cuando se convierte en adulto, se esté pensando en casar o se esté casando, él puede decir, yo quiero un matrimonio como el que Ah, tuvieron mis sí, papás. eso es Ese es un emocionante. regalo, pero ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la disciplina, obviamente, no le gusta a nadie. Ni a La usted, Biblia ni lo a mí dice. que me estamos escuchando, ninguno de La nosotros nos Biblia misma gusta. dice que cuando vos sos disciplinado en ese momento, no te gusta, No pero te que después va gusta. a producir un fruto que es bueno. Y exactamente eso pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan los límites. No es tarde, escucharlo de nuevo, no es tarde para empezar a poner límites. No pongas todos los límites de una sola vez porque no funciona. Empezá de a poco, pero empezá firme y avanzando. Pónganse de acuerdo, hablar con tu esposo, tu esposa, pasa tiempo y hablar con tus hijos también, Sí, decirles y explicarles. Depende de la edad que esté, ellos te pueden entender mejor esto. exacto. Y sabes qué, no abandones el camino, Mm, no abandones tu parte del discipulado, porque uno se frustra, uno se cansa, los sí, hijos no cambian de un día para el otro como uno no cambia de un día para el otro. No, por amor al Señor y a las sí, vidas que Él nos sí. confió, tenemos que seguir, aunque a veces se nos quemen los papeles, no abandones la carrera del discipulado en tu casa. Así es. Y ahora queremos ir a nuestro momento espejo, Ah, donde no miramos al otro lado, sino miramos a nosotros mismos. Entonces lo que vamos a hacer en este momento espejo, estamos jugando aquí con las cosas, me gusta, está bueno. es mirarnos a nosotros mismos, mirar hacia adentro. Sí, Muchas veces es fácil ver a nuestros hijos, pero este chiquito que no aprende, pero esto que tiene, y siempre miramos y señalamos. Pero muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, nuestros hijos son el reflejo de nosotros mismos. Entonces pretendemos que nuestros hijos sean disciplinados, sean exacto, ordenados cuando nosotros no lo somos. Recuerden que los niños miran y repiten. Lo que te ven exacto. en casa hacer, lo van a repetir. Vos podrás levantar las manos, caerte al piso cuando alguien ora en la iglesia, saltar, a ser un buen predicador, buena predicadora, maestro, lo que sea que hagas en la iglesia y tener toda la apariencia de una persona súper espiritual, pero si en tu casa no lo sos, tus hijos te ven y Exacto. eso reproducen. Sí. Entonces, en este momento de espejo, no mires al otro, sino mírate hacia adentro de tu corazón y fíjate qué cosas necesitas cambiar. Y pedirle al Señor que te muestre cómo está tu discipulado en tu casa. Ujú. Y decirle al Señor, donde en el estado en que esté, pedirle al Señor que te ayude. Reconoce, yo te voy a instruir, te voy a dar consejo y voy a Sí, estar con vos en este discipulado. así es.
Así que, bueno, llegamos ya al primer episodio. Sí, ya son casi 25 minutos. Rapidísimo. Ya quiero que podamos armar el segundo. Así que gracias por habernos escuchado. Ánimo para aquellos que quizás no han tomado su discipulado en serio. Dios te está dando la oportunidad y Él te va a instruir. Y si lo estás haciendo, seguí adelante porque el fruto va a glorificar al Señor. Y en el medio Dios nos permite disfrutar a nuestros hijos también. Lo más hermoso de la vida. El tiempo pasa muy rápido. Apenas lo tenías en tus brazos, ya ahora son un muchacho y una muchacha grande. Pasa muy rápido el tiempo. Aprovecha cada etapa para construir memorias con tus hijos. No necesitas dinero para construir memorias, necesitas tiempo. Tu tiempo y tu intención para estar con tus hijos. Y si algo te puedo decir, y con esto me quiero ir, siempre nuestra oración fue, uno sabe que va a cometer errores. Es, Señor, que mis equivocaciones no den una idea equivocada de quién sos vos y de qué es y quién es la iglesia, ¿no? Así que si por ahí te sirve y podés orar así, espero te sea de bendición. Y nos vemos en el próximo episodio. Así es, muchas gracias por conectarte, gracias por estar. Recordá, este es el primer episodio de esta serie que se llama Discipulando en Casa, Discípulos en Casa. Así que te animo a que continúes escuchando el segundo episodio. Recordá que este podcast está saliendo semana de por medio, lanzamos un episodio. Compartí si esto te bendijo o si esto te animó, si esto te hizo muchas preguntas. Compartí, hay un correo electrónico donde podés escribirnos. Podés por favor suscribirte a donde estés, Spotify, Apple Podcasts, donde estés, escribirnos alguna review, ponernos ahí lo que te pareció, cómo estás, lo que haya en tu corazón. Queremos escucharte y si tenés más temas para seguir hablando, por favor compártelo. Gracias por conectarte con nosotros, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en De Eso Se Trata. Si algo de lo que hablamos te hizo pensar, compartilo. Puede ser una forma de bendecir a alguien más. La fe no es teoría, es vida. Y de eso se trata. Nos encontramos en el próximo episodio.